físicos en los años 40, se empleó por primera vez para obtener imágenes del cuerpo humano en los años 70, fue así más o menos casi en el mismo tiempo que de la tomografía, después de la historia de la tomografía, más o menos por ese tiempo se desarrolló también la resonancia magnética nuclear. Pero tiene una peculiaridad este examen: no usa radiaciones ionizantes. Entonces, obvio eso, ¿verdad? No usa radiaciones ionizantes, pero es muy caro. ¿Ok? Esa es la única contradicción que tiene. ¿Qué utiliza? Bueno, utiliza los núcleos de los átomos, principalmente de hidrógeno del cuerpo, ¿cierto? Y tenemos iones de hidrógeno en el cuerpo. Uy, muchos. Claro que muchos tenemos. ¿Por qué? Porque somos 60% agua, ¿o no? Y el agua, ¿por qué está compuesto? Porque ya todos lo saben. Saben la fórmula aquí y saben por qué estamos compuestos. ¿Ok? Tienen un momento angular donde estos iones de hidrógenos, llamados spin, hacen que se comporten como pequeños imanes rotatorios, como peonzas, que se llama así en la tecnología, y cuando se someten a un campo magnético extremo, se excitan por medio de un pulso de onda de radio que se sintoniza como tal, ¿verdad? Y producen una frecuencia que se llama frecuencia de Larmor. ¿Okay? Eso es un poquito de biofísica para que comprendan un poquito. Sé que entienden un poco de biofísica igual que yo, pero es parte del conocimiento, ¿cierto? Hay que complementar. Recuerden que nosotros los médicos tenemos que saber de dónde salen las cosas, de dónde es el origen, de dónde es la causa. ¿Okay? Nos toca saber esas cosas. ¿Okay? Para dar una explicación, para buscar la raíz de toda dolencia. Hay que saber la causa, porque no somos médicos de un escritorio que nos más llega la receta y dolor de cabeza, ibuprofeno. No, hay que buscar la causa. Eso me refiero, por eso hay que conocer, ¿cierto? Por eso la medicina ha avanzado, ¿ok? En buscar diagnóstico, y principalmente fuimos a la parte primaria, ¿ok? De nuevo. Por eso actualmente está emergiendo, está saliendo nuevas tendencias de medicina, dedicadas a la parte bioquímica, porque nosotros funcionamos bioquímicamente, ¿sí o no? ¿Y por qué no vamos a la causa? Sí, pero si funcionamos bioquímicamente por reacciones químicas, ¿sí o no? Sí. Y si tú tratas bioquímicamente la causa, hombre, lo encuentras. No es hipertensión, dale una hipertensión. Estás tratando el efecto, no la causa. ¿Ok? ¿Entendió? Y por eso es importante saber el origen, saber de dónde sale, saber de dónde emergen las cosas. ¿Ok? Y regresando a nuestro concepto, podemos decir que este campo magnético alrededor, y también tenemos como los iones de hidrógeno que nosotros tenemos, este campo magnético cuando hace una interacción de alta intensidad produce, por supuesto, todo esto produce que una imagen. ¿Okay? Y aquí está el resonador, parte básica del resonador, un transmisor de radiofrecuencia, por supuesto acá está el paciente, la camilla, y la misma camilla que estaba en tomografía, pero aquí
y desapareció. Ahora tenemos que un transmisor de radiofrecuencia, una bobina magnética, tenemos imanes de superconducción y tenemos un escáner. Y por supuesto, transformar la imagen analógica en digital. Por supuesto, esta oscilación o la frecuencia del Larmor puede detectarse conectando antenas de receptores de radio, ¿verdad? Y eso tiene una vibración. Y nosotros vibramos. Y sí, se llama frecuencia. Sí. Y hay medios de tratamientos que por radiofrecuencia sí. Sanan sí también. Pocas terapias se conocen de eso, sí, pero sí. ¿Ok? Se utiliza un gradiente del campo magnético, entonces los protones de localizaciones diferentes van a precisar una distinta frecuencia, y esa frecuencia, pues, por supuesto, donde el campo magnético sea más intenso, ¿okay? Va a emitir la imagen. ¿Okay? Por supuesto, estas imágenes tienen más contrastes, las densidades de protones pueden propender también por los tiempos de relajación. Los tiempos de relajación en resonancia está en T1 T2. Que miden el tiempo de realineación de los protones con respecto a la dirección del campo magnético. Estamos hablando de biofísica. Sí, hace falta que lean, porque yo sé que ahora no van a entender poco, ¿verdad? Cuando hablamos nos salimos de un poco del contexto de medicina, de lo que es cuadro clínico, estas cosas, nos perdemos un poquito, ¿verdad? Pero es algo que tienen que saber de dónde sale. ¿Okay? Y bueno, las distintas frecuencias, las secuencias de pulso, todas estas cosas hacen un eco que se llama eco en spin hecho, que se llama, es la más usada, ¿verdad? Quiere decir, en resumen, nosotros emitimos una frecuencia, ¿cierto? Porque estamos bajo un campo magnético. Ese campo magnético de intensidad, de alta intensidad, va a hacer que nosotros emitimos una frecuencia. Hasta ahí está bien. Y esa frecuencia, bueno, va a tener una finalidad, va a transformarse en una imagen. Hasta ahí me sigue. Esto es un resumen, ¿cierto? Claro, este resumen tiene un concepto físico explicable, que es lo que estoy diciendo. ¿Se entendió? Ahora, esa es la base de la resonancia magnética. Se mide en Tesla. Hay resonadores de muy altas frecuencias. Generalmente lo que se usa acá en Paraguay es dos Teslas. Escuché decir que había uno de 3 Teslas que se iba a instalar, todavía no se ha instalado. Hay países que tienen 3, 4, 5 Teslas. Quiere decir que parecido a la tomografía, quiere decir que se han desarrollado, y por supuesto las imágenes más nítidas, su tecnología en cuanto a la finalidad, que es el diagnóstico, son más precisos. Brasil tiene un buen equipamiento de resonadores, muy buenos. Casi todos son de 3 Tesla para arriba. Muy buenos. El mejor que tienen está en el Sirio libanés. Creo que tiene 4 Tesla. Escuché. No lo he visto, pero lo escuché, que es de alta tecnología. Es uno muy reciente.
resonador. Entonces la creación del campo electromagnético. ¿Qué es lo que hace esto? Producir un campo electromagnético. ¿Por qué? Porque las bobinas principales crean un campo magnético en el interior del tubo. ¿Ok? Ahora, la formación del núcleo de alta energía, las moléculas de agua de nuestro cuerpo, estamos hablando y hablamos ya, que utiliza el ion hidrógeno. ¿Hasta ahí está bien? Utilizan el ion hidrógeno. Incluso nosotros tenemos el 60% de agua, obvio, claro que vamos a utilizar. ¿Ok? Permite que se transforme en átomos de hidrógeno nuestra agua que está adentro, ¿verdad? Entonces aquí pone la fórmula del agua, hidrógeno más oxígeno, casi siempre la agua. Bioquímica. En presencia de un campo magnético, los átomos de hidrógeno adquieren ¿qué? Energía. ¿Se está entendiendo? Por eso es una esquemita que tiene práctico para que ustedes lo entiendan, de todo lo que hablé, ¿no? De la parte física de la vida. Y después, bueno, esa energía, bueno, hay una recepción de esa señal, ¿verdad? Está emitiendo energía. Entonces, el equipo tiene que captadores, antenas que van a captar esa señal. ¿Entienden? Recuerden, estamos hablando de principio físico. ¿Okay? Entonces, esa recepción de señal va en forma de qué? Viaja en forma de ondas electromagnéticas, ¿cierto? Ondas de radio, por eso escuchamos la radio, o no. Por ondas. Nosotros emitimos ondas, claro. Obvio. Que son recogidas por la bobina receptora. ¿Ah? Recogidas. Esas ondas son recogidas. Ahora, después, ¿qué sigue? Bueno, la formación de imágenes. Las señales recibidas son interpretadas para crear una imagen de los tejidos que se están estudiando. ¿Ok? Igual, la cabeza, la parte que usted quiere. ¿Ok? En nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces son interpretadas por una imagen de los tejidos, cada punto de interpretación de la intensidad de la señal y un tiempo que tarda en recibirse, ¿verdad? Entonces hay un tiempo, si la señal es por intensidades, si la intensidad está baja, quiere decir que hay algo. Cada órgano emite una señal con una intensidad dada, X. ¿Entendió? Ahora, si esa intensidad está baja o alta, entonces estamos en presencia de que es un efecto, hay algo, una patología. Si lo hacemos en la traducción médica, ¿cierto? Hay algo, hay un defecto. Sí, es lo que estamos acá, ¿no? El tiempo que tarda en recibirse. ¿Se entendió? Esto es un resumen pequeño, para que ustedes entiendan de dónde sale la imagen, cómo se comporta biofísicamente. ¿Se entendió, doctores? Para que ustedes, si alguien le dice, nosotros, repito, como somos médicos, tenemos que saber, conocer, tener un conocimiento previo. Es lo básico, ¿verdad? No, ahora no le vamos a decir, ¿no? Que cuál es la intensidad, cuál es la frecuencia, cuántos hercios. No. Esos son para lo que arreglan los equipos y estas cosas. Nosotros tenemos que saber que frecuencia, que es así, con estos pasos. Nada más eso. Esto es lo básico que tenemos que saber nosotros. ¿Ok? Por eso se lo estoy transmitiendo, para que ustedes sepan. Ahora, vamos a detallarlo un poquito más. ¿Okay? Entonces tenemos la transmisión, generación de pulsos de radiofrecuencia, la amplificación de señales de radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Se está usando mucho en estéticas, por eso usan mucho la radiofrecuencia facial. ¿Por qué? Porque, bueno, es buena para la piel, le da volumen, desaparecen las arrugas, ¿sabes? Por la radiofrecuencia. Es buena para, obvio. ¿Ok?
amplificación de la señal de radiofrecuencia, hay una traducción para el uso de antenas, una adaptación de impedancia, ¿verdad?, en la transmisión, y entonces generación de señales, ¿verdad?, genera más señales. Hay una conversión, hay una amplificación de la radiofrecuencia y la bobina que va a transmitir la radiofrecuencia. Entonces hace esto, ¿verdad?, la generación de señales, después una conversión, que después lo van a ver, conversión, después una amplificación, ¿cierto? Vamos a hacer que vamos a emitir ¿qué? Vamos a emitir que vamos a hacer que esta bobina emita frecuencias, energía electromagnética. ¿Para qué? Para que activar los iones que habíamos dicho, los iones hidrógeno, ¿cierto? Ahora, la recepción es la captación del pulso de radiofrecuencia, el uso de antenas especiales, lo más cercano posible al cuerpo del paciente, una amplificación, que es la antena de esa señal recibida, ¿verdad? Y ahí está la explicación que después ustedes se lo leen, una preamplificación, una amplificación filtrada y un proceso digital, y después la imagen, ¿verdad?, se convierte en una imagen, esa señal se convierte en una imagen, y esa imagen analógica se convierte en una imagen de traducción digital, y nosotros podemos ver la imagen. ¿Ok? Esa es la respuesta. Claro, hay unas explicaciones que después ustedes, independientes, ustedes lo ven, ¿no?, para ganar tiempo, porque ahí está todo explicado. ¿Se entendió, doctores? Sale la imagen. Ahora, ventajas y desventajas del estudio. Bueno, claro que tiene ventajas. Por ejemplo, las ventajas. Si lo comparamos con la tomografía y lo comparamos con el ultrasonido, que lo vamos a dar detrás de esta clase, ¿verdad?, vamos a ver que el ultrasonido es de fácil acceso, rápido, bajo costo, inocuo, ¿verdad? Vamos a ver que la resonancia, lo que hemos visto, tiene una excelente resolución de contraste, mayor campo visual, campo visual más amplio, adquisiciones volumétricas en varios planos, es reproducible y no. Esas son las características. Son importantes si sale examen también las dos. Y otras ventajas, por ejemplo, de la tomografía, son excelentes resoluciones espaciales, buena resolución de contraste también, reproducible, rápida, y permite una reconstrucción multiplanar. ¿Okay? Ahora, desventajas. Desventajas es lo siguiente. El ultrasonido depende del operador, depende de quien haga ultrasonido, la experiencia que tenga. ¿Cierto? Si tienen poca experiencia, va a haber menos y se va a equivocar más en los diagnósticos. ¿Okay? El campo visual del ultrasonido es restringido, muy restringido. Menor resolución de contraste, que lo vamos a ver en la práctica de la mejor. Mayor artefacto, es decir, como el aire, ¿verdad? Si no está perpendicular, el conductor, pero vamos a ver, si no está perpendicular también da falsas imágenes. Ahora, la resonancia tiene una disponibilidad limitada. ¿Por qué? Porque en todos lados no hay un resonador. No hay un resonador. Por ejemplo, acá en Santo no hay resonador, solamente está en las ciudades, en las grandes ciudades, como Ciudad del Este, como Asunción. Ahí van a estar los resonadores. Mayor tiempo de adquisición, alto costo. El resonador tiene alto costo.
resolución temporal, reacción adversa al gadolinio. Gadolinio es una, que lo vamos a dar una clase de contrastes, el uso de contrastes. Que tenemos una clase para eso, esos contrastes que se utilizan en imagenología para visualizar por dentro de algunas cosas, que lo vamos a dar en todo el semestre completo. El gadolinio contraindicado en el embarazo. Ahora, desventajas de la tomografía y los rayos X. Radiaciones ionizantes. Ya sabemos por qué es malo, ya lo dimos en clases anteriores, por qué es malo tantas radiaciones. Reacciones adversas a los medios de contraste, principalmente el medio de contraste que se utiliza en lo que es la parte de tomografía y rayos X, es el yodo. El yodo sí es bueno, lo vamos a ver diferente y durante el semestre vamos a ver contrastes yodados, etcétera, etcétera, pero cuando hace reacciones adversas, las reacciones adversas son muy terribles, incluso puede causar la muerte. Ha habido accidentes, muchos. Han fallecido también, los dos. ¿Okay? Reacciones costos intermedios. Disponibilidad intermedia, uso muy limitado en el embarazo. Esas son las ventajas y desventajas que son muy importantes y van a ser muy buenas. Sí, pueden anotarlo, pueden grabarse la casa y que se lo voy a preguntar. ¿Okay? Me lo voy a preguntar. Ahora, hay diferentes pruebas, ¿verdad? Que ahí están. Por ejemplo, vamos a mencionar la de uso de la resonancia, permite valorar más la pared intestinal, las estructuras adyacentes, permite identificar las complicaciones, sobre todo las complicaciones fistulosas, fielmente con las actividades de las enfermedades con relación a la enfermedad. Quiere decir que te da un detalle más preciso la resonancia. ¿Okay? Y por la resolución, tiene una resolución muy buena, una resolución de alta calidad y de alta precisión. Por eso es importante, ¿verdad? Y ahora, como veíamos en las desventajas, no está a la mano, ¿verdad? No está a veces en nuestro entorno. Sí, cuando estamos en un hospital muy grande, cuando estamos en una ciudad donde hay todo, perfecto. Pero cuando estamos, por ejemplo, acá, en nuestro medio, acá actual, no tenemos resonadores. Tenemos una tomografía solamente de 16 cortes, cuando existen otros tomógrafos de 32 cortes, 64 cortes. Acá existen, tanto en Asunción como en Brasil, acá existen de 64 cortes, etc. 28. Que ya casi es un resonador en cuanto a calidad de imagen me refiero. Entonces, ¿qué proporciona? Cortes seleccionables, ¿no? En cualquier plano. Las ventajas del resonador es que no tiene radiación ionizante, puede facilitar el estudio comparativo, un seguimiento, ¿no? De todas las imágenes. Es decir, que nos da un amplio espectro en cuanto a diagnóstico se refiere. ¿No? Ahora, siguiendo nuestra secuencia, ¿qué es la medicina nuclear? Para pasar a otro tema. ¿Alguna duda sobre resonancia? Solamente quise traerles un resumen, porque tenemos mucho contenido y estamos un poquito atrasados. Entonces quería adelantar un poquito, por eso está así todo compactadito. Tengo acá otros slides que hacen una mejor explicación también para que ustedes lo lean, interpreten y tengan estudio independiente. Hace falta, doctor, que también tengan ustedes su parte que es independiente. La
jefe de grupo, le vamos a dar, ahora en adelante, vamos a dar los temas adelantados, claro, los leyes adelantados para que ustedes lo vean, cuando vengan, ya tienen cierta noción de lo que estamos dando. ¿No? Porque es importante eso, que ustedes conozcan previamente lo que vamos a dar, porque tenemos que avanzar. El contenido es muy denso, muy amplio, y a veces no podemos dar todo, porque es imposible. Es imposible dar todos los detalles. Solamente le puedo hacer resúmenes como este de resumador. ¿Okay? Porque esta clase o estas slides que he pasado acá es solamente muy general. ¿Okay? La medicina nuclear. ¿Qué es la medicina nuclear? Es una especialidad de la medicina actual. Se utilizan radiotrazadores o radiofármacos que también se utilizan. Se puede decir también radiofármacos, que están formados por un fármaco, un transportador y un isótopo radiactivo. Quiere decir, es un marcador radiactivo. ¿Okay? Estos radiofármacos se aplican dentro del organismo humano por diversas vías. La más utilizada, importante este concepto, la más utilizada es la vía endovenosa. ¿Okay? Es lo más que se conoce. Aunque hay por vía oral, pero ese es muy selectivo. Lo que vamos a ver nosotros ahora, en este semestre, es la parte endovenosa. ¿Okay? Los rayos. ¿Y se utiliza qué? Que lo vamos a ver más bien para diagnosticar. Lo más que utilizamos es para ver, por ejemplo, un ejemplo práctico. Un paciente con cáncer. Entonces tenemos duda, el paciente, una evolución del cáncer de más de 3 años, ¿verdad? Y tenemos duda, ¿habrá metástasis? Es el más temible, ¿verdad? Un isótopo radioactivo y vemos cómo se dibuja, no, sí, tiene metástasis ósea, cerebral, y entonces se va dibujando todo ahí. ¿Ok? En resumen, le diré algo, después vamos a... Una vez el radiofármaco dentro de nuestro cuerpo se distribuye por diversos órganos dependiendo del tipo de radiofármaco empleado. ¿Verdad? Entonces, este radiofármaco se le agrega que si es cáncer, le agregamos ¿qué le gusta al cáncer? Azúcar. Entonces le agregamos azúcar. Y ya. Enseguida, cuando llegue el azúcar, para decirle así muy global para que entiendan, ¿verdad? Tiene su nombre específico, obvio. Y cuando llega ese radiofármaco unido a esas moléculas de glucosa, a la terminología de azúcar, ¿verdad? O fructosa, que sea más rápido de absorción, ¿verdad? Las moléculas de fructosa que se absorben más rápido y se metabolizan muy rápido. Entonces, va a captar. Y si ese paciente con cáncer tiene metástasis, pues va a agarrar y va a ir donde están las metástasis. ¿Okay? Por eso, en los tratamientos actuales, para el cáncer, etcétera, hacen una dieta paleo, una dieta cetogénica. Actualmente para emagrecer se están mezclando las dietas paleo con las dietas cetogénicas, inhibiendo un poco la parte de glucosa, necesitamos la glucosa y no para nada, pero bueno, nos gusta la hamburguesa y estas cosas, pero tampoco podemos no utilizarlo, no es necesario, porque nosotros si necesitamos alguna glucosa la necesitamos para algo rápido y nuestro hígado lo produce, ¿sí o no? El hígado produce glucosa, ¿o no? ¿Sí o no? Claro que produce glucosa, claro. A partir de las 3 de la mañana, obvio. Cuando despierte, por lo menos tenga una reservita ahí, algo para que te levante.
Claro. Ahora, la distribución de este radiofármaco se detecta por un aparato. Seguimos la secuencia, ¿verdad? Entonces, nos inyectaron el radiofármaco. Entonces, ahí tiene que ver un aparato que vaya chequeando, que vaya observando, que vaya detectando por dónde está el radiofármaco y dónde se va a detener. En este caso, el ejemplo del cáncer que le puse, ¿no? ¿En qué órgano se va a detener? Un cáncer primario de mama. Un cáncer primario de mama puede ser que tenga una metástasis de pulmón, en cerebro, o óseo, que es la otro más adictivo de ese cáncer, el óseo. ¿No? Puede ser. Y ahora, ¿cómo se llama el equipo que va a captar ese radiofármaco? Bueno, se llama gamma cámara. ¿Okay? Almacenado digitalmente. Luego se procesa la información obteniendo imagen de todo el cuerpo del órgano en estudio. ¿Okay? Estas imágenes, a diferencia de la mayoría hoy en día, de radiología, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, que muestran cómo está el funcionamiento de órganos, tejidos explorados. Y por supuesto, revelan que la alteración de los mismos a un nivel pero más preciso, molecular. ¿Okay? Y vamos a ver dibujado, se ve como pinticas, cositas. ¿Okay? La gammagrafía, que es el estudio, ¿no? Ya vimos que el equipo se llama ¿cómo? Gamma cámara. Ahora, el estudio como tal, que nosotros tenemos que practicar, se llama gammagrafía. ¿Okay? La gammagrafía es un instrumento que permite visualizar la distribución de radiofármaco, ese que estamos hablando, ¿okay? O radioisótopo, lo que sea. Generando una imagen bidimensional de la distribución de la radioactividad del órgano estudiado. ¿Okay? Convierte los fotones emitidos por el radionucleótido inyectado al paciente en pulso de luz. Emite pulso de luz. Acuérdense que un radioisótopo va a emitir. ¿Okay? Y como se va a quedar, ese radioisótopo se va a quedar, es decir, el cáncer, lo agregamos con moléculas de glucosa, va a llegar, ¿dónde va a estar? Por ejemplo, un cáncer de mama que tiene una metástasis en el pulmón, donde se va a detener el radioisótopo, en el pulmón, obvio, lo captó y se quedó ahí, y ahí va. Entonces, hay un tumor aquí, aparte del pulmón. ¿Entendió? Entonces, ahí hay una metástasis. Así va, para que usted entienda. Luego la señal eléctrica va a un tubo fotomultiplicador, estamos hablando de biofísica, de la física de la biocámara. Y estas señales son empleadas en forma de que se convierte la parte analógica en la parte digital, que podemos visualizar, como ustedes ya saben, con todo el proceso de visualización en tecnología, etc. ¿Okay? Es un resumen para que ustedes sepan más o menos cómo funciona. Y si lo comparamos con la tomografía, comparamos la resonancia, vemos que tiene un mismo fin: convertir ya sea el X, ya sea el resonador, convertirlo en una imagen para una información, ¿okay? De lo que estamos estudiando, para un buen diagnóstico. ¿Okay? Ese es el fin, para obtener un diagnóstico del mismo, ya sea de diferentes formas, obvio que tienen diferentes formas. Sí, doctor. Doutor, esse radiofármaco vai desalojar onde está o pulmão. Claro, porque... E a máquina vai detectar onde está certinho em todo o seu tamanho e sua limitação, seu... Claro, ese radioisótopo tiene, porque yo le puse el ejemplo del cáncer, pero se utiliza en otras patologías, pero vamos a ver, obvio, no solo el cáncer. Se utiliza más en eso, pero también lo utilizamos en otras patologías. Sí, obvio, claro. Solo le puse el ejemplo de un paciente con cáncer para ver si tiene metástasis o no.
un ejemplo de luz, hay más. ¿Ok? Para que sea más práctico para ellos. Bueno, inicialmente sí, este radiofármaco usualmente es tecnesio 99, este rayo trazador se desintegra en el cuerpo generando una expulsión de rayos gamma, los cuales son capturados por un colimador presente en la gamma cámara. Este se realiza que las radiaciones emitidas por radioisótopos realicen una trayectoria perpendicular al detector. Posteriormente a ellos, los rayos gamma pasan por un detector de radiación por centelleo, el cual captura los rayos y emite luz visible, ¿ok? Y dicha luz es capturada por un fotomultiplicador, esa es la parte física, donde la luz se convierte en una corriente eléctrica y finalmente hace un efecto de multiplicación, donde se hace una distribución planar de las radiaciones y se construye la imagen digital que nosotros vamos a ver. Es un resumen físico, ¿cierto? Aquí está la gamma cámara y así se ve, por ejemplo, estamos haciendo una gamografía renal. ¿Qué es la gamografía renal? Es lo mismo, pero todo lo que hemos explicado, pero como su nombre lo dice y como su nombre, ¿sí? Y como su nombre lo dice, gamografía renal, vamos a estudiar riñón, obvio. Y consiste en todo eso, se inyecta pequeñas cantidades de radioisótopos en la vena, luego se libera la presión aplicada en el antebrazo y, por supuesto, todo esto ustedes ven acá, que lo van a leer con más detalle en estudio independiente. ¿Cierto? Qué bueno. ¿Qué casos se utilizan? Para la tomografía renal, le puse un ejemplo. Por ejemplo, el tamaño, la posición, la forma y las funciones del riñón. Disminución, si hay disminución de función renal, también después principalmente. Ahora, quiero detenerme aquí porque vamos a dar, por supuesto, programas de CENEI que vamos a estudiar detalladamente el riñón y van a ver que se utiliza más que esto. Ahora, si yo quiero ver la función renal, veo otros estudios, claro. Primero una ecografía, ¿cierto? Es más barata. Quizás si tiene en ecografía, si tiene una imagen dudosa, puede hacer una tomografía, puede hacer una resonancia, ¿cierto? Ya tengo varios estudios, ya tengo varios medios diagnósticos para yo tener un diagnóstico certero, ¿verdad? Antes de llegar a hacer algo con radioisótopos. Quizás lo reservo, por ejemplo, si el paciente acá, en este paso, es más importante. Por ejemplo, le hago un trasplante de riñón a mi paciente, bueno, no le mandaría a hacer una tomografía, como el caso de ellos. Me gustaría más hacerle inyectarle isótopo radioactivo, una gamografía. ¿Por qué? Porque me va a dar más exacto si hay alguna hipoperfusión, ¿verdad? Porque recuerde que ya el trasplante lleva otras cosas, si hay rechazo o no, ¿verdad? Muchas cosas. Y creo que más es utilizable acá. Ahora, se puede utilizar en nosotros como la función, la forma, sí, claro, porque nos va a dar un poquito más de información. Hay otros medios diagnósticos, lo que quiero decirle al final, y demostrarle que hay otros medios diagnósticos más precisos, más alabados, ¿verdad? Que podemos utilizar, ¿cierto? Bueno, ya todos sabemos, pasadores. Y aquí está, ¿verdad? Unas imágenes se ven un poco porque al pasar acá, digitalmente, a veces se opacan las imágenes, pero en su slide se va a ver muy nítido, muy bien, muy lindo. ¿Ok?
fractura también se puede utilizar. ¿Okay? Ahora, puedo utilizar otros medios de diagnóstico con una fractura. Claro, no voy a mandarle al paciente, no, tiene una fractura, hazte una gamografía. Claro que no, va a hacer un rayo X simple o no. Entonces hay que discernir también. ¿Qué vamos a ver? Bueno, tiene una fractura, hace 3 meses no osifica. Su vez. Otra patología añadida, sí puede ser. Y podemos, si tenemos a mano una mamografía, le hacemos, ¿verdad? Ya sé lo que es, pero entonces le hacemos otro procedimiento. Para que usted sepa. Por ejemplo, una artritis inflamatoria, una enfermedad maligna, ahí sí. Una enfermedad de metástasis ósea, por supuesto, vamos a ver dónde está. Los diagnósticos de reumatismo también se ven muy bien en la mamografía, aunque hay otros medios de diagnóstico que podemos ver. ¿Okay? Solamente para que vean que también se puede utilizar estos métodos. ¿Okay? Se prepara el paciente, los riesgos, sí. Por ejemplo, en la preparación del paciente, por supuesto, no puede tomar antiinflamatorios durante el video. O medicamentos por la presión arterial. Los riesgos existen gran cantidad de reacciones provenientes de los radioisótopos, reacciones adversas, que son menores, mayores, intermedias. Después quiero que ustedes vean eso en cuanto a las radiaciones. Aquí también hablamos de las radiaciones de la parte iodada. Quiere decir que hay ciertas reacciones adversas. Y hasta aquí la medicina nuclear. Un receso. Me pasa. ¿Qué pasa?